Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Loyola del Faro de Manaví, de la carrera de Medicina. Los integrantes son Gabriela Brigitte García Jama, Tiffany Yamilek Salvatierra Vergara y quien les habla Kareli Lisbeth Brugua. El día de hoy vamos a hablar sobre la osteología del miembro inferior. Hueso coxal. El hueso coxal es un hueso par, asimétrico, de aspecto plano y ancho. El hueso coxal se va a estar dividiendo en tres piezas óseas, como son el ilio, el isquion y el pubis. El hueso coxal se caracteriza por la presencia de dos caras y cuatro bordes, una cara externa o lateral y una cara interna o medial, un borde superior, un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior. La cara lateral. La cara lateral se divide en tres piezas óseas, que de superior e inferior son la cara glútea, el acetábulo y el agujero obturado. A continuación le voy a describir cada una de ellas. La cara glútea. La cara glútea es una superficie triangular que se caracteriza por la presencia de dos líneas, la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. La línea glútea anterior empieza en la espina ilíaca anterosuperior y termina en la escotadura asiática mayor, mientras que la línea glútea posterior empieza en la cresta ilíaca y termina en la escotadura asiática mayor. Esta cara glútea se caracteriza por la presencia de tres zonas, una zona anterior, una zona media y una zona posterior. La zona anterior va a estar prestando inserción al músculo glúteo menor, la zona media va a estar prestando inserción al músculo glúteo medio y la zona posterior va a estar prestando inserción al músculo glúteo mayor. El acetábulo. El acetábulo es una cavidad profunda destinada a recibir a la cabeza del fémur. Este se caracteriza por la presencia de tres escotaduras, como son la escotadura iliosquiática, la escotadura iliopúbica y la escotadura isquiopubiana. Además, en el acetábulo vamos a estar encontrando una arteria, que esta se conoce como la arteria de la cabeza del fémur y además a la arteria obturatriz. En la cavidad profunda del acetábulo vamos a estar encontrando el agujero acetabular al ligamento transverso del acetábulo, que se cruza a manera de puente y a una superficie semilunar, que esta se encuentra cubierta de cartílago. El agujero obturado. Este es de forma oval en el hombre e irregularmente triangular en la mujer. En este agujero obturado vamos a encontrar hacia arriba al acetábulo, hacia adelante hacia el pubis y hacia atrás al isquio. En el agujero obturado se van a estar insertando varios músculos, como son el músculo aductor corto, el músculo aductor largo y el músculo grácil. La cara medial. La cara medial se caracteriza por la presencia de esta línea, conocida como línea arqueada, que esta nos divide a la cara medial en una parte superior y una parte inferior. En la parte superior vamos a estar encontrando a la fosa ilíaca, que esta va a estar prestando inserción al músculo ilíaco. En su parte inferior vemos que esta es lisa y esta va a estar prestando inserción al músculo obturador interno. El borde superior. El borde superior, también conocido como cresta ilíaca, se caracteriza por la presencia de dos labios, un labio externo y un labio interno. El labio externo va a estar prestando inserción al músculo externo del abdomen y el labio interno va a estar prestando inserción al músculo oblicuo interno del abdomen. El borde anterior. El borde anterior se caracteriza por la presencia de esta espina conocida como la espina ilíaca anteroinferior, en el cual esta va a estar dando inserción al músculo tensor de la fascia lata y al músculo sartorio, además al nervio femurocutáneo. El borde inferior se extiende desde el ángulo del pubis y se caracteriza por la presencia de los cuerpos cavernosos. En el caso del hombre, del pene, y en el caso de la mujer, en el clítoris. Y en este borde inferior se van a estar insertando varios músculos, como son el músculo pectíneo y el músculo aductor largo. El borde posterior. Este borde se caracteriza por la presencia de esta escotadura, conocida como la escotadura asiática mayor, en el cual por aquí va a estar pasando este ligamento, conocido como el ligamento sacroespinoso. Por encima del ligamento sacroespinoso vemos un orificio donde van a estar pasando el músculo piriforme, el nervio ciático, los vasos y nervios glúteos superiores, los vasos y nervios glúteos inferiores, los vasos pudentos internos y el nervio pudente. El fémur. El fémur es un hueso largo, par, asimétrico, que este forma por sí solo el esqueleto del muslo.
El cuerpo del fémur es de forma prismática triangular, en el cual en este cuerpo del fémur vamos a estar encontrando tres caras y tres bordes. Una cara anterior, una cara medial y una cara lateral, y tres bordes, un borde lateral, un borde medial y un borde posterior. La cara anterior es lisa, es convexa, y esta va a estar prestando inserción al músculo vasto intermedio y al músculo articular de la rodilla. La cara medial y la cara lateral. La cara medial es lisa y es convexa, en el cual esta no presenta inserciones musculares, mientras que su cara lateral, esta es excavada y ancha y va a estar prestando inserción al músculo vasto intermedio. El borde lateral y borde medial. Son considerados inexistentes, ya que el único borde considerado como existente es el borde posterior, o también conocido como línea áspera. Esta línea áspera va a tener varias inserciones musculares del músculo aductor corto, del músculo aductor magno y el músculo aductor largo. La cabeza y cuello del fémur. La cabeza del fémur es una superficie redondeada, lisa, y esta va a tener la presencia de una fosa conocida como la fosita de la cabeza del fémur, por el cual va a estar pasando un ligamento conocido como el ligamento de la cabeza del fémur. La cabeza del fémur además se va a estar articulando con el acetábulo para formar la articulación coxofemoral. El cuello del fémur es una superficie alargada. Esta se encarga de unir la cabeza del fémur con el cuerpo del fémur. El trocánter menor. El trocánter menor es un tubérculo óseo que se encuentra situado posteromedial del fémur y este va a estar prestando inserción al músculo iliozoa, como lo podemos observar en esta imagen y también la podemos observar acá. El trocánter mayor. El trocánter mayor, este es una superficie cuadrangular en el cual este va a estar prestando inserción a un músculo en su cara lateral, que es el músculo glúteo medio. El extremo inferior. El extremo inferior es voluminoso y se caracteriza por la presencia de dos cóndilos, un cóndilo medial y un cóndilo lateral. La rótula y el peroné. La rótula. La rótula, o también llamada patela, es una estructura ósea que tiene forma triangular irregular y que está denominada como hueso sesamoideo. La rótula está formada por dos caras, una cara anterior y una cara posterior, una base que se encuentra en dirección inclinada, un vértice y esquinas laterales. Asimismo, la rótula se encuentra protegida por el tendón rotuliano y por el cartílago articular, que forma parte esencial de la articulación patelofemoral, la unión entre el fémur, la rótula y la tibia, es decir, la rodilla. La rótula, en su cara anterior, es convexa y se halla perforada por numerosos agujeros vasculares. Presenta surcos verticales ocasionados por el paso de los folículos más anteriores del tendón del músculo cuádriceps femoral. En su cara posterior comprende de dos partes, una cara superior articular y otra inferior. La carilla superior o cara articular ocupa los tres cuartos superiores de la cara posterior de la rótula. Se observa en ella una cresta roma y casi vertical. En su carilla lateral es más ancha y excavada que la medial. Se adapta a la vértice lateral de la cara rotuliana del fémur. La carilla medial es muy la carilla medial es muy ligeramente convexa y está en relación con el vértice medial de la cara rotuliana del fémur. En la parte inferior de la cara posterior de la rótula es rugosa y se halla perforada por agujeros. Presenta una base que es triangular en el vértice posterior y se halla inclinada anteriormente. Aproximadamente en su mitad anterior se fija el tendón del músculo cuádriceps femoral y posteriormente, cerca de la cara articular, la cápsula de la articulación. Un vértice que está orientado inferiormente y en él se inserta el ligamento rotuliano. Presenta un borde lateral y un borde medial. Son muy convexos. En cada uno de ellos se fijan los músculos vastofemoral, lateral o medial y el retináculo rotuliano correspondiente. El peroné.
El peroné o fíbula es un hueso largo, delgado, par, situado en la parte lateral de la pierna. Se articula superiormente con la tibia e inferiormente con la tibia y el estrágalo. Ofrece para su estudio un cuerpo, dos extremos, uno superior y uno inferior. En su cara lateral es convexa y posteriormente se halla deprimido a modo de canal longitudinal. En ella se insertan los músculos peroneo largo y peroneo corto. Esta cara está dividida inferior y posteriormente en dos segmentos, uno anterior que es triangular y uno subcutáneo. El posterior se desvía posteriormente y sobre él se deslizan los tendones del músculo peroneo. En su cara medial, anteriormente al borde interóseo, se insertan los músculos extensores largos de los dedos y el tercer peroneo. Y posteriormente a este borde, la cara medial se halla deprimida en el canal de sus dos tercios superiores, donde se inserta el músculo tibio posterior. En la cara posterior es estrecha, convexa y rugosa. En ella se inserta el músculo sólido. El resto de su extensión es más ancha y está cubierta por incisiones del músculo flexor largo de los dedos. En el cuarto inferior del hueso, la cara posterior se vuelve medial y se inserta con el mismo plano que el anterior. Sus bordes. Presenta un borde anterior que es delgado y cortante, sobre todo en su parte medial. Presenta continuidad inferiormente con el borde anterior del malleolo lateral. Un borde interóseo. En este borde se halla muy marcado en su parte media y se adelgaza hacia los extremos del hueso, sobre todo el extremo superior. El borde posterior. En el borde posterior es superiormente y prominente en sus dos tercios inferiores. Presenta un extremo superior, también denominado cabeza del peroné. Se trata de una dilatación cónica de la base superior, cuyo vértice truncado presenta continuidad al cuerpo del hueso por medio de la parte estrecha denominada cuello del peroné. Presenta una cara inferior que resume el nombre de malleolo lateral. El malleolo lateral es alargado, superior a inferior y aplanado transversalmente. Es más largo y voluminoso que el malleolo medial y desciende más que este. Del pie. El pie está compuesto por tres grupos de huesos, que son el tarso, el metatarso y la falange. El tarso es un macizo óseo que ocupa la mitad posterior del pie y tiene 7 huesos cortos dispuestos en dos filas, una posterior y una anterior. En la fila posterior tenemos a los huesos astrágalo y calcáneo, y en la fila anterior tenemos el hueso cuboides, el hueso navicular y los tres huesos cuneiformes. El hueso astrágalo es un hueso corto, aplanado de superior a inferior y alargado de anterior a posterior. En él se distinguen tres segmentos, que son el cuerpo, la cabeza y el cuello del astrágalo, y 6 caras. Su cara superior se halla ocupada por una superficie denominada tróquea astragalina y presenta una cresta rugosa transversal para la fijación de la cápsula articular del tobillo y el ligamento astrágalo-navicular. Su cara inferior se articula con el calcáneo mediante dos superficies, una anterior y otra posterior, separadas entre sí por el surco astragalino. Su superficie, así como la del surco correspondiente del calcáneo, están recubiertas de rugosidades determinadas para la inserción del ligamento astragalo-calcáneo interóseo. Su cara lateral se articula con el malleolo lateral mediante la cara malleolar lateral. El vértice inferior proyectado lateralmente se apoya en una eminencia de la cara lateral, conocida como apófisis lateral del astrágalo. Su cara medial, en su parte posterior, presenta una cara articular en forma de coma con el extremo grueso en la parte anterior. Inferiormente a esta cara se observa una superficie rugosa y excavada sobre la que se fija el fascículo profundo del ligamento medial de la articulación del tobillo. Su cara anterior, denominada cabeza de astrágalo, es una eminencia convexa articular y alargada transversalmente. La superficie articular de la cabeza consta de tres segmentos, uno entero superior, uno medio y otro posterior inferior. Su cara posterior se sitúa posteriormente a la tróclea astragalina. En su parte medial se aprecia un surco oblicuo inferior y medial en relación con el tendón del músculo flexor del dedo gordo. El hueso calcáneo es el más voluminoso de los huesos del tarso. Es alargado anterior a posterior y aplanado transversalmente. En él se distinguen 6 caras. Su cara superior, que consta de dos segmentos, uno anterior y otro posterior. El anterior presenta dos superficies articulares, una anteromedial
y otra posterior que se hallan separadas entre sí por el surco del calcáneo. El segmento posterior se extiende posteriormente al astrágalo, es desigual y está perforado por 2 agujeros. Su cara inferior, en la que se observan 3 tuberosidades, una anterior y 2 posteriores. En una de las posteriores, que es denominada apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo, se insertan los músculos flexor corto de los dedos y aductor del dedo gordo. En la lateral, denominada apófisis lateral de la tuberosidad del calcáneo, se inserta el músculo aductor del dedo pequeño. Su cara lateral presenta en la mitad anterior un tubérculo denominado tróclea peroneal, que separa el surco para el tendón del músculo peroneo largo, situado inferiormente a la tróclea peroneal, del surco para el tendón del músculo peroneo corto, situado superiormente. Posterior y superior a este relieve se halla una eminencia rugosa en la que se inserta el ligamento peroneo calcáneo de la articulación del tobillo. Su cara medial, en ella está el canal calcáneo, que se halla limitado posterior e inferiormente por la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo y superiormente por una eminencia denominada sustentáculo del astrágalo. Su cara posterior es rugosa y ancha en su mitad inferior, donde se fija el tendón calcáneo, y su cara anterior se encuentra en el extremo de la apófisis mayor del calcáneo y constituye una superficie articular en relación con el hueso cuboide. El hueso cuboide se sitúa anteriormente al calcáneo y tiene la forma de un prisma triangular. En él se distinguen 4 caras. Su cara dorsal, que es rugosa y se halla inclinada inferior y lateralmente. Su cara plantar está atravesada por una cresta denominada tuberosidad del hueso cuboide. La cara posterior se articula con el calcáneo y se prolonga medial inferior y posteriormente por medio de una eminencia denominada apófisis calcánea. Su cara anterior presenta 2 caras articulares separadas por una cresta roma. Estas 2 caras se articulan con las correspondientes a los huesos metatarsianos cuarto y quinto. Y por último su borde lateral, que se halla escotado por el extremo lateral del surco para el tendón del músculo peroneo largo. El hueso navicular es un hueso corto, aplanado anterior a posterior y alargado de medial a lateral. Se presentan 2 caras, una posterior que se articula con la cabeza del astrágalo y otra anterior que está dividida por 2 crestas en 3 caras, la cara medial que es convexa y las otras 2 que son casi planas. Presenta 2 bordes, uno superior y uno inferior. Ambos son rugosos y anchos y sirven de inserción a ligamentos. También presenta 2 extremos, uno medial y otro lateral. El medial está constituido por la tuberosidad del hueso navicular, donde se inserta el tendón del músculo tibial posterior, y el extremo lateral presenta una pequeña superficie articular que corresponde con el hueso cuboide. Dentro de los 3 huesos cuneiformes tenemos el hueso cuneiforme medial, que está situado en el borde medial del pie entre los huesos navicular y primer metatarsiano. En él encontramos 4 caras. Su cara posterior se articula con la cara medial de la cara anterior del hueso navicular. Su cara anterior se articula con el primer metatarsiano. Su cara medial presenta en su parte anterior e inferior una eminencia redondeada donde se inserta el músculo tibial anterior. Su cara lateral se articula con el hueso cuneiforme intermedio, con el segundo metatarsiano, y el resto de esta cara está cubierto de rugosidades destinadas a inserciones ligamentosas. En su base o cara inferior, posteriormente presenta una eminencia donde se inserta uno de los tendones del músculo tibial posterior, y su borde superior es ancho y romo anteriormente y delgado y afilado posteriormente. El hueso cuneiforme intermedio está situado entre los huesos cuneiforme medial y lateral. Presenta 4 caras. Su cara posterior, que se articula con la cara medial y la cara anterior del hueso navicular. Su cara anterior, que se articula con el hueso metatarsiano. Sus caras laterales, que mediante ellas el hueso cuneiforme intermedio se articula con el hueso cuneiforme medial medialmente y con el hueso cuneiforme lateral lateralmente. También presenta una base, que es cuadrilátera y rugosa, y un borde, que es agudo y rugoso. El hueso cuneiforme lateral se sitúa lateralmente al hueso cuneiforme intermedio y medialmente al hueso cuboide. Presenta 4 caras. Su cara posterior, que se articula con la cara lateral de la cara anterior del hueso navicular. Su cara anterior, que corresponde al tercer hueso metatarsiano. Su cara medial, que presenta 2 caras articulares, una posterior para el hueso cuneiforme intermedio y otra anterior para el segundo metatarsiano. Y su cara lateral, que presenta posteriormente una cara articular para el hueso cuboide y en su límite anterior una banda articular para el cuarto metatarsiano. Su base o cara superior, que es rugosa, y su borde plantar, que es ancho, saliente y rugoso. El metatarso está formado por 5 huesos largos, denominados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, de medial a lateral. Estos presentan características generales comunes que los diferencian de los demás huesos, así como también características particulares que les permiten diferenciarlos entre sí. Dentro de las características comunes de los huesos metatarsianos tenemos que son huesos largos que presentan un cuerpo, una base y una cabeza. El cuerpo es prismático triangular, la base presenta la forma de una cuña y la cabeza está aplanada transversalmente. Dentro de sus características particulares tenemos que el primer hueso metatarsiano es voluminoso, es más corto y más grueso que todos los demás. El segundo metatarsiano es el más largo de todos. En el tercero, la base se articula mediante una cara posterior plana y triangular con el hueso cuneiforme lateral. El cuarto metatarsiano, su base presenta una cara articular posterior, una cara lateral y 2 caras mediales. Y finalmente el quinto, su base se articula con el hueso cuboides mediante una cara plana.
Las falanges del pie son semejantes a las falanges de los dedos de la mano en cuanto a su disposición, forma y desarrollo. Sin embargo, su diferencia radica en las dimensiones que son más reducidas. Estas falanges se dividen en falanges proximales, falanges medias y falanges distales. Dentro de las falanges tenemos las falanges proximales, que son 5, las falanges medias, que son 4, y las falanges distales, que son 5. Tenemos en total 14 falanges del pie. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.